Con nuestro saludo de siempre le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por las diferentes formas de emisión de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy viernes 24 de febrero de 2023, cuando nos hemos reunido de manera virtual para la emisión número 282 del programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para este episodio vamos a analizar la baja en combate del narcotraficante y terrorista de las FARC, alias Jairo Martínez, ocurrida en la zona rural del municipio de Guapi, Cauca, en la zona costanera occidental de Colombia sobre el Océano Pacífico, en hechos que se desarrollaron a mediados del mes de mayo de 2015, en el preciso momento en que se estaba en el máximo punto de tensión en las negociaciones de paz en Cuba entre los delegados del gobierno nacional y los delegados del grupo narcoterrorista. Se han presentado una serie de sucesos que condujeron a que el señor Santos le autorizara a las FARC que este delincuente viajara hacia el país con el aparente argumento de venir a socializar entre las cuadrillas de bandidos lo que se había acordado. Pero era que este bandido era orgánico, era del bloque sur, de los que delinquen en el Caquetá. Y estaba allí en Guapi, Cauca, no socializando ningún proceso de paz. Estaba supervisando un gran embarque de cocaína hacia Estados Unidos, sacado por esa zona del Pacífico. Y entonces ocurrió una masacre de unos soldados y la respuesta del gobierno nacional, gracias al apoyo de inteligencia satelital de Estados Unidos, fue ubicar esa guarida donde había como 80 terroristas. La Fuerza Aérea lo bombardeó y ahí cayó el tal Jairo Martínez, que supuestamente estaba en otra parte del país socializando lo que se estaba pactando en Cuba. Pero como se trataba de la paz y el premio Nobel, eso había que echarle tierrita y rápido decir que murió este bandido y que no ha pasado nada. Y como la canción, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Adelante, mi coronel. A partir de la aparición de las cuadrillas de las FARC en los departamentos del Huila, Tolima y Cauca, específicamente en las dos cordilleras, occidental y central, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes de esta zona, donde el grupo fascineroso ha constituido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado Comando Conjunto Occidental de las FARC. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico de la agreste región de Guapí, Cauca, donde se estructuraron inicialmente el proyecto general del Partido Comunista para proyectar la toma del poder.
Adelante, mi coronel. Hoy, hoy es viernes 24 de febrero del 2023. Nuestra emisión 282 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contaba el conflicto armado en Colombia y abordaremos algunos apartes del convulsivo fenómeno multiforme sucedidos en el departamento del Cauca contra uno de los más experimentados terroristas de la FARC en el centro del país, sobre la cordillera oriental y central, región que durante años fue convertido en un importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de las cabecillas de la FARC y otros carteles del narcotráfico, con miras a la implementación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos, en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál fue el rol del municipio de Huepí, Cauca? Bueno, como vemos en el mapa, en los dos mapas que tenemos al frente, el departamento del Cauca está ubicado casi en la esquina suroccidental del país y tiene, como lo hemos venido reiterando, la facilidad de unir a Colombia de varias formas. A la región pacífica, está aquí resaltándola con el puntero, con la selva amazónica por el lado de la bota caucana que queda aquí al sur, en esta parte, en Santa Rosa y Piamonte. A unir al Pacífico con la cordillera central, llegando precisamente a la parte alta de las dos zonas andinas, porque allí son casi unidas, la oriental y la occidental. Lo lleva directamente al departamento del Tolima y siguiendo el borde de la cordillera es muy cerca realmente de Bogotá. Es decir, seguir este curso y ya está aquí en los límites con Cundinamarca y Tolima. Y además le facilita la salida por Nariño hacia el Putumayo y el Putumayo lo puede llevar o al Ecuador o al Perú. Y si avanza hacia el norte por la costa está en Panamá. Así de que la ubicación geoestratégica del departamento del Cauca es esencial para cualquier proyecto legal o ilegal que se vaya a hacer allí. Y en el caso de hoy, pues vamos a hablar de un proyecto ilegal que es el crecimiento de las FARC y el narcotráfico en la zona. Al mirar el mapa y entender la geografía y recorrer ese departamento, que además es como una muestra de Colombia porque tiene de todo, tiene selva, llanura, lo único que le falta es desierto, pero tiene ríos, montañas, zona tropical, selva amazónica, selva pacífica y mar, riqueza marítima, riqueza fluvial, riqueza agrícola, minería, volcanes. Es un departamento de una riqueza espectacular, pero muy mal gobernado e infiltrado por los delincuentes. Y vemos que hay tres municipios que no se oyen nombrar en los medios de comunicación, sino por algún hecho relacionado con la violencia o el narcotráfico, que es prácticamente lo mismo. López de Micay, Timbiquí y Guapi. Esos tres municipios son muy nombrados en la historia del conflicto armado en Colombia por la relación que tienen con esa delincuencia. Y luego, pues vemos que el departamento se caracteriza como por tres grandes bloques geográficos que son el occidente, la zona pacífica, selvática y marítima. Digamos que eso es un solo conjunto, aunque pues se podría ver como dos: el océano como mar, como riqueza marítima, la selva tropical pacífica, la cordillera occidental que nace desde el sur del país y tiene unas montañas muy grandes que se unen con lo que se llama los farallones de Cali más al norte. Esa es la segunda. Y la tercera es el Valle del Cauca, que queda en la mitad de los dos y forma, sobre todo en el Valle de Cubenza, donde está la ciudad de Popayán, rodeada de volcanes. Y desde luego, pues el oriente nuevamente conforma cordillera que se agruparía con el segundo conjunto. Y al sur, la selva amazónica, que podría mirarse en un solo conjunto con la selva tropical pacífica o por aparte. Entonces, podría ser que se miren tres o en cinco características o bloques geográficos
pero lo que nos da la pauta es que es un departamento demasiado rico en aguas, con unos suelos muy fértiles por la cantidad de volcanes que hay allí, la tierra volcánica que contiene, con una posibilidad de unir a Colombia, al centro de Colombia con el mundo por sus territorios y con una posibilidad de desarrollo agroindustrial impresionante, además de la riqueza pesquera ilimitada que tiene al frente, con también unos puertos en potencia sobre las ensenadas que son múltiples en el Océano Pacífico, con unas playas paradisíacas y una belleza natural increíble, además de la biodiversidad que hay en esta selva. Pero todo eso ha terminado es en la deforestación para sacar maderas ilegales, en los cultivos de coca, en el asentamiento de los narcos, en la violencia que se ha multiplicado, el crecimiento de las FARC. O sea, todo lo contrario a lo que se podría desarrollar en estos tres municipios de Timbiquí, López, de Nicay y Guapi, se ha visto es afectado por la violencia y una riqueza tan grande para el país que podría generar divisas las que no nos imaginamos, perdida en manos de la delincuencia y de la destrucción del ecosistema. Ahora al mirar ya un mapa satelital de lo que es el municipio de Guapi, ahí sí nos debe avergonzar más a los colombianos el abandono del Estado colombiano en su conjunto, nacional, local y municipal, de lo que tenemos. Porque al ver este mapa en alto relieve que hace la foto satelital, vemos que tiene, así como el municipio, perdón, el departamento tiene casi todas las características de una Colombia pequeña, este también las tiene. Porque al occidente, al oriente, está la cordillera occidental, desplegándose hacia la montaña, hacia el mar, de una manera progresiva. Entonces, si viene de occidente a oriente, encuentra alturas, y si va de oriente a occidente, encuentra que se va reduciendo la montaña hasta entrar en una selva tropical rica en recursos, en biodiversidad y en agua, porque son muchos los cursos de agua que nacen en la cordillera occidental y que bajan y van constituyendo este río, el río Guapi, que es el más conocido, y ese se une en el recorrido con otros. Pero al mirarlo es un río que tiene varios brazos, que en la medida que se acerca al Océano Pacífico es mucho más amplio, que tiene tramos de navegación para naves de cierto calado, que constituye unas especies de islas en sus deltas, aquí sobre el noroccidente del municipio, y que se une con otros ríos y con otras corrientes de agua que vienen acá. Entonces, tiene una riqueza en manglares espectaculares aquí. Está tal vez la mejor calidad de manglares que hay en Colombia por los cursos de agua tan abundantes. Tiene la riqueza maderera y de otros recursos enorme, es una zona enorme en la zona, y pesquera. Entonces se puede encontrar la pesca que en raras partes del mundo la hay, de la combinación de peces de mar y peces de río que se juntan. Por eso la industria camaronera se puede desarrollar muy bien allí, porque es una de las especies que reúne las condiciones, pero hay más, hay muchas más especies, y todo al arbitrio de la delincuencia. O si se viene hacia adentro, encuentra unas tierras supremamente fértiles en la cordillera, pero abandonadas del Estado y sin vías de comunicación para sacar los productos, y habitadas por colonos campesinos que tienen su tierra, pero que no ha habido quien los oriente, y viven como en el siglo III antes de Cristo todavía. Esta foto desde el área nos muestra la belleza del río Guapi en la proximidad a desembocar en el océano. Vemos aquí uno de los tantos paisajes de Guapi en el Pacífico, pero vemos el contraste en las dos fotos, las calles destapadas, la cantidad de niños en medio de esa pobreza estructural que hay allá. Afortunadamente ya tienen energía eléctrica porque eso no la tuvieron.
teniendo tanta agua alrededor y no tenían energía eléctrica increíble. Y aquí vemos las calles otra vez con el sopor tropical que produce la selva, viviendo las personas en situaciones muy paupérrimas, a pesar de la riqueza que tienen dentro del territorio y al frente. Y claro, ese es el espacio ideal para que llegue la guerrilla, el narcotráfico, y los muchachos lo que les interesa es lo que vemos aquí en la foto. Tener los tenis de marca, la motocicleta, una pistola 9 milímetros, hacer parte de algún grupo armado y, como dicen ellos en su lenguaje, braviar a todo el que no esté de acuerdo con ellos. Y ya como hay energía eléctrica, lo importante es tener un buen televisor para ver películas, sobre todo esas de bandidos y de pistoleros que hacen los gringos para los enlatados. Y cerveza, trago y mujeres y hacer más muchachitos. Entonces, eso demuestra que hay un olvido del Estado central por semejante riqueza que tenemos allá. Y es que nos atrevemos a decirlo sin temor a equivocarnos, como lo dijimos en una entrevista en Cable Noticias, la mayoría de los dirigentes políticos colombianos ni siquiera saben que existe eso. Por eso contaba el coronel Julio Londoño, que fue canciller, que una vez en la universidad les preguntó a los estudiantes del primer semestre que en la Universidad del Rosario, que cuál era la diferencia entre Buenaventura y Leticia. Y una muchacha le contestó que no hay ninguna de las dos, que no hay ninguna diferencia porque ambas quedaban sobre el Océano Atlántico. Entonces, ese desconocimiento que tenemos en el país de nuestra geografía, de nuestros recursos, y que comienza por la dirigencia política, que es la que desconoce, está reflejado en lo que estamos viendo. Un contraste de una riqueza impresionante, de una belleza natural impresionante, con una pobreza bastante clara y con un modo de vida al estilo africano, porque no ha habido una actividad de desarrollo. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿quién era el narcoterrorista Pedronel Daza Martínez, alias Jairo Martínez? Una historia bastante larga. Esta foto fue una de las tantas que lo hizo famoso a este bandido. Aquí, toteado de la risa con la ayuda Piedad Córdoba, cuando iban a hacer la manipulación de la liberación de los secuestrados. Y este episodio fue muy famoso porque montaron todo un show para liberar a 4 soldados secuestrados, y esta señora, buscando la figuración y haciéndole el favor a las FARC, se prestó para hacer cara de, como dicen en términos coloquiales, de cariacontecida, cuando estaba montando todo el show y sobrevoló una nave de la región, y de una vez dijeron que era una nave de la CIA, que estaba espiándolos el sitio exacto, y que el acuerdo con el gobierno Santos era que les despejaban completamente una zona con unas coordenadas determinadas. Pero bueno, ¿quién era este bandido? Este bandido nació en el departamento del Tolima, en el municipio de Planadas, en el año de 1952, cuando estaba la violencia desatada entre liberales y comunistas, después de la muerte de Gaitán, que varios comunistas de diferentes regiones los fueron asentando en el cañón del Davis y luego terminaron enfrentados, como lo explicamos en un programa anterior. Y en medio de esos odios, como el papá de este señor era miembro del Partido Comunista y miembro de las guerrillas comunistas, vinieron los limpios, o sea, los liberales, y lo mataron. Y cometieron una masacre de esas que son tan comunes, o fueron tan comunes en esa época, cuando degollaban las personas, sacaban la lengua, hacían todas esas barbaridades. Entonces, la mamá de este sujeto tuvo que huir con este que estaba pequeñito y casi lo matan a él también. Entonces, la señora siguió militando en el Partido Comunista, claro, y creció becado por allá por el Partido Comunista en un colegio, en un seminario menor, en Pitalito.
y allá estudió secundaria y de ahí salió derechito para la FARC, por allá en los años 70. Y se integró en las FARC de una vez a las cuadrillas del Mono Jojoy, y además porque físicamente eran parecidos, ¿no? Un par de sujetos altos, barrigones, con mentalidad criminal, y comenzó su carrera delictiva al lado del Mono Jojoy y dejó una estela de muertos impresionante en el Cauca, el Valle, el Caquetá y el Huila. En esa zona se movió siempre, y el Tolima. Siempre se movió por ahí en lo que luego sería el bloque sur. Pero pues el país no sabía mucho de él. Alguna información que se tenía por un golpe que se dio en Casa Verde, en los documentos se encontró la foto y algún guerrillero lo identificó, dijo, este es Jairo Martínez, y entonces con la foto le encontraron una fotocopia de la cédula ya entre esos papeles y se supo que era Alberto Daza Martínez. Entonces todo el mundo lo conocía como Jairo Martínez y que era el segundo del Mono Jojoy y que fue el que efectuó la emboscada famosísima del año 87 en la que asesinaron a más de 30 soldados del batallón Cazadores que estaban prestando seguridad en la vía donde se iba a mejorar la carretera por parte de los ingenieros militares. Entonces ya se supo que existía este bandido y más o menos sus antecedentes. Pero donde se vino a ser muy conocido fue en la zona de distensión del señor Pastrana, cuando andaba al lado del Mono Jojoy todo el tiempo y lo nombraron jefe de casinos, como dicen las FARC. Y él era el encargado de organizar la alimentación y la seguridad del sitio para todos los bandidos que estaban allí reunidos y de organizarle las caletas, como dicen en las FARC, a los periodistas que viajaban y de tenerle toda la logística a quien llegara a hacer el show allá con lo que les permitía Andrés Pastrana a las FARC. Entonces fue muy conocido y ya todo el mundo lo vio por televisión. Era igual ya de conocido a Romaña, al Mono Jojoy, y se hablaba del comandante Jairo Martínez. Pero pasó la zona de distensión y se volvió a perder. Nadie volvió a saber de él. Hasta cuando vino el show de la liberación de los secuestrados y volvió a aparecer en varios escenarios con la señora que lo ven al frente. Aquí hay en este reportaje de la emisora Blue otros datos, ¿no? Que dicen que era hijo de un campesino tolimense con una indígena de la región, y pues los rasgos físicos del sujeto sí son así, de cara indígena, y cuentan otros hechos de los que cometió. Pero al mirar el prontuario participó en todas las acciones criminales famosísimas: Puerres, Pastacoy, La Carpa, Las Delicias, asaltos a poblados, tráfico de coca, asesinatos de campesinos. Manejó un tiempo lo que el Mono Jojoy instaló allá, que eran las famosas cooperativas de préstamos a los campesinos, y les prestaban plata para sembrar coca y luego les tenían que pagar a las FARC con dinero o con coca, y si el que no pagaba, pues ya sabemos lo que le pasaba. Entonces, fue mucho el trasiego que este delincuente hizo, y como tenía ya, después de que se le conoció su identidad en la zona de distensión y que cayeron más documentos, porque seguían cayendo documentos en poder de las autoridades, pues se le sustanció un proceso muy grande y tenía muchas órdenes de captura. Ya era un terrorista igual de buscado al Mono Jojoy. Y cuando las FARC decidieron llevarlo a Cuba, pues eso fue un escándalo grandísimo, porque la prensa y los conocedores del tema de seguridad lo cuestionaron ante los medios. El señor Santos está jugando con el país, llevando a semejantes bandidos allá a que negocien la paz. Y este era uno de los que más tenía esas posiciones radicales frente al conflicto. Cuando se presentó el problema de que los diálogos, bueno, nunca estuvieron armónicos, siempre hubo dificultades, pero en un momento en que se parecía que se iba a romper eso, que la canciller Holguín viajó allá y les prometió el cielo y la tierra, y Santos mandó al hermano a que resolviera el problema. Entonces hicieron un acuerdo en que enviaban a este bandido a que viniera a Colombia
ir a las cuadrillas del Bloque Sur a socializarles lo que estaba pasando. Y el Bloque Sur está en el Caquetá y el Putumayo. Entonces, en esos días ocurrió la masacre de unos soldados en el Huila y el Centro Democrático movió cielo y tierra y en varias ciudades del país organizó unos desfiles de civiles en las capillas militares y en algunas iglesias, colocando flores y coronas y recuerdos de los soldados y diciéndole al país que el señor Santos le estaba entregando el gobierno y el Estado en su totalidad a las FARC. Entonces enviaron a este bandido a eso, a socializar la paz y a que no se volviera a repetir, como dijo ayer el ilustrísimo ministro de Defensa que tenemos, a superar el incidente. Ayer asesinaron a un sargento y el señor dijo en televisión que ese era un incidente que había que superarlo porque el proceso de paz no puede echar para atrás. O sea, la vida del suboficial no valía. Lo mismo la vida de los soldados asesinados por las FARC en el Cauca. Lo importante era que no se rompiera el proceso. Y entonces todo el mundo creyó que este bandido venía a eso y lo que venía era a dirigir un embarque de coca en Guapi. Y como los gringos tenían los satélites siguiendo el movimiento de esa droga y el sitio donde estaba, le pasaron las coordenadas exactas y la Fuerza Aérea bombardeó y cayeron 27 bandidos, entre esos este. Entonces, esa es más o menos la descripción de quién era ese personaje. Y coronel, ¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes del contundente golpe de las fuerzas militares al narcotraficante y terrorista Pedronel Daza Martínez, alias Jairo Martínez, en el área rural del municipio de Guapi, Cauca, en mayo del año 2015? Pues dijéramos que la mayoría de los antecedentes con la baja de este bandido están relacionados de manera cercana con lo que se negoció en Cuba. Este bandido es el responsable del asesinato del cabo José Livio Martínez y el secuestro. Recordemos que fue muy famoso el secuestro en la base de Patascoy porque este delincuente, cumpliendo los órdenes al Mono Jojoy, a Joaquín Gómez y a Fabián Ramírez, dirigió la incursión a la base, la destrucción de la base de comunicaciones y el secuestro de algunos militares, entre ellos los cabos Moncayo y José Livio Martínez. Moncayo se convirtió en todo un espectáculo mediático y el papá fue crucificando al gobierno de las FARC y hasta marchó con ellos en protesta contra el Estado. Y al fin las FARC, en medio de un show mediático, lo liberaron. Pero luego el ejército hizo una operación que se llamó la Camaleón y liberó a Mendieta, general Mendieta, y al coronel Donato, que lo tuvimos aquí, Donato, que estuvo aquí contándonos la historia hace unos meses. Entonces la siguiente operación que se planeó fue, con base en la inteligencia técnica, localizar el campamento donde estaba secuestrado el cabo José Livio Martínez bajo la custodia de este delincuente, Jairo Martínez. Y cuando las tropas estaban incursionando, detectaron la aproximación y este sujeto asesinó a sangre fría al suboficial, a José Livio Martínez. Pero como vino ya el arrodillamiento del señor Santos y el show de la señora Piedad Córdoba por todo el país, liberaron al resto de secuestrados para poder iniciar el show en La Habana. Desde luego, como lo acabamos de mencionar, ese show mediático en Cuba es uno de los antecedentes porque se estaba hablando de paz, pero los bandidos no hacían nada. Y por esa época Iván Márquez dijo que lo que tocaba hacer era un armisticio entre dos fuerzas, entre dos estados, uno en gestación y uno existente que estaba en decrepitud y que es el que ellos iban a reemplazar. Y finalmente, dígase lo que se diga, eso fue lo que metieron en el pacto de los 310 páginas, porque como que la ONU se presta para registrar como documento internacional en Suiza, en la sede de la ONU, un pacto entre un gobierno espurio y una cuadrilla de bandidos, como si fueran de verdad dos estados que hubieran negociado. Bueno, otro antecedente muy conocido es otro show periodístico que fue de parte y parte. Primero porque
un periodista de apellido Langlois, francés, vino a Colombia a hacer un reportaje sobre la forma como operaban las tropas contra el narcotráfico. Y les dio por, tenían unos objetivos secundarios, se llamaría, unos pequeños laboratorios, unas cocinas, le dicen en términos de lucha contra el narcotráfico, localizados. Entonces al comandante de la brigada contra el narcotráfico le pareció fácil organizar un desembarco con una pequeña unidad, hacer un dispositivo de seguridad rápido, destruir el laboratorio y que el periodista filmara, se subían al helicóptero y listo, salía el reportaje para el mundo. Pero lo que no contaban es que la zona era controlada por una nube de milicianos de las FARC en la región. Entonces, cuando las tropas desembarcaron, todos esos milicianos se movieron en motos, fueron y sacaron sus armas, rodearon la tropa, asesinaron a unos y secuestraron al periodista Langlois. Y después vino el show de la liberación y ahí estuvo presente otra vez este bandido. Como ya lo mencionamos, en medio de esos tira y afloje que había en el Cauca, una unidad de soldados indisciplinada en el Cauca se descuidó y les asesinaron 11 en un coliseo, en las instalaciones de un coliseo en una vereda en el municipio de Buenos Aires. Y pues eso terminó de complicar más las cosas, que es cuando les contaba que el Centro Democrático movió cielo y tierra y se armó el escándalo. Pero como si no hubiera nada más que agregarle, también un general, comandante de una tropa grande, Chocó, le dio por irse solo con una señora y con una escolta de un solo soldado y un operador de una máquina de esas, Johnson, una voladora, por un río y llegar a un sitio, dizque hablar con la comunidad, y allí lo secuestraron las FARC y ese fue el escándalo mayúsculo en Cuba. Entonces el terrorista Pastor Alape vino desde Cuba con vuelo exclusivo pagado por los colombianos, se reunió con el general, terminaron abrazados y liberaba al general, y el escándalo y el desprestigio, y Santos el triunfador y el ministro Pinzón subido en un helicóptero con un mapa desplegado, y el periodista de Caracol en ese tiempo, el hijo de Carlos Antonio Vélez, diciendo es que aquí desde el helicóptero miramos la estrategia que está trazando el ministro de Defensa y las órdenes que les está dando a los comandantes de fuerza para hacer la operación. Imagínense ustedes la estrategia que estaría montando Pinzón. Pero bueno, el tropical, el calor tropical de la zona. Por esos días hubo una cantidad de ataques terroristas impactantes, y la reciprocidad o la respuesta que recibieron las FARC es que la inteligencia estratégica, la inteligencia satelital, localizó varios campamentos y fueron eliminados varios de estos bandidos. Entre ellos, el tal Becerro, del que hablamos ya hace poquito aquí, el Román Ruiz de la cuadrilla 18, y otros muy conocidos, uno que le decían Silver y uno que le decían Chaqueto, que eran de esa misma línea y de la misma estructura de los que ha formado el Mono Jojoy en el Meta. Y en contraste con lo que estaba negociando en Cuba, el reclutamiento no paraba, como no ha parado. Entonces, zonas como Huapi, como López de Micay, Caquetá, etcétera, epicentro y fuente nutriente de bandidos para las cuadrillas, en especial niños y menores de 15 años. Y paralelamente, como estaban en los diálogos en Cuba, eso era un espectáculo. Las redes clandestinas se movían en Europa, que daba miedo. La holandesa, la terrorista holandesa Tanja Niemeyer era el epicentro en Cuba para hablar con todos los terroristas europeos. Jorge Enrique Botero iba y venía dándoles todo el espectáculo. María Jimena Duzán hizo varios viajes a La Habana y los entrevistaba como comandantes. Esta señora que está ahora de concejal en Bogotá, Marisol Gómez Giraldo, del Tiempo, también de frente haciéndole propaganda a estos bandidos, y de ahí salió de candidata por el Partido Verde a concejal, y ahora es concejal.
Entonces, el trabajo clandestino que hacían los bandidos contaba con la multiplicación periodística nacional e internacional. Y de remate, 3 congresistas demócratas de Estados Unidos haciendo parte del show. Apareció un sujeto que fue secuestrado por las FARC o autosecuestrado, no sabemos, que era un gringo que estuvo por allá en la zona de la Macarena y entonces se salió con el cuento que él los perdonaba y él antes era el mediador y puso sus lanchas particulares y un poco yates y vida muy gocetas en Cuba con los bandidos al lado y aparecían tomando mojitos en el malecón y luego el señor Santos le agregó al show a unos militares en servicio activo que fueron allá a pasear a Cuba, a legitimar todo ese show. Entonces son muchos los antecedentes de estos hechos que culminan con la baja de este bandido en el Cauca. De acuerdo con la versión del portal electrónico Infobae, se podría decir que el secuestro y liberación del periodista francés Langlois fue un show mediático orquestado por el terrorista Peronel Daza Martínez, alias Jairo Martínez de la FARC. Sí, resulta que después del secuestro, ustedes ven ahí en la foto, 2 bandidos de las FARC disfrazados de policías con armas de muy buena calidad, llevándolo para entregarlo a la Cruz Roja y todo el pueblo, en un corregimiento que llama San Isidro, en el Caquetá, acompañando la liberación y el show y la llegada de los miembros de la Cruz Roja y de los periodistas y un espectáculo aberrante. Pero sobre todo lo que uno piensa es ver todos estos niños, que esto ya han pasado 11 años. Entonces, por ejemplo, este niño debería tener unos 7, hoy ya tiene 18. Y si se creció en ese medio de narcotráfico y guerrilla, pues uno deduciría que probablemente ya ahora es un miembro de una cuadrilla de esas. Y toda la población que no recibe ninguna presencia del Estado, vemos las calles destapadas y abandonado eso por allá, observando a un europeo que habla en un idioma rarísimo para ellos y acompañado por un poco de bandidos que vienen y montan el show y periodistas y helicópteros y que luego van y miran en los televisores y se ven y felices porque salieron en televisión al lado del periodista liberado. Eso, afortunadamente, el portal Infobae lo llamó como es, un show, y fue un show, un espectáculo. Y la señora Piedad Córdoba ya metida de cabeza haciendo el show y el espectáculo, con todo lo que le han cuestionado. Y otro punto que fue gravísimo y que fue reiterativo en todas esas liberaciones era que los bandidos exigían era que toda la primicia la tuviera Telesur, que era o es el canal de televisión del régimen comunista y narcotraficante de Venezuela. Entonces, claro, el señor salió y dijo que lo han tratado muy bien, que le han perdonado la vida, que mejor dicho, que las FARC eran una octava maravilla, que la vida comunitaria en los campamentos, eso es una cosa impresionante, la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el show completo. Todo por un error de cálculo, por un afán de sacar adelante un reportaje de televisión de cómo era que se destruía un laboratorio de coca, por no analizar el terreno y por dar papaya, pero también por el afán del señor Santos a que le dieran su premio Nobel de Paz, tolerando toda esta parafernalia de hechos publicitarios. Entonces el portal Infobae sí lo llamó como es y escribió a renglón seguido en el subtítulo explicativo la narcoguerrilla. Y explicó, pues claro, si lo secuestraron que le estaban destruyendo un laboratorio, era así. Y esto ocurrió antes de que el señor Jairo Martínez viajara a Cuba y fue el que apareció ahí con su apariencia de matón grandote, dando declaraciones a los medios diciendo que lo entregaba a sano y salvo y que las FARC no eran criminales y que era que si el Estado no cedía, la guerra seguía y que estos eventos allá era que evitarlos, etcétera, etcétera. Esa fue la descripción que hizo el portal Infobae.
Y coronel, ¿cómo describió el periódico El País de España la masacre de 11 militares en el departamento del Cauca, ordenada por los cabecillas de las FARC desde Cuba en mayo del año 2015? Bueno, el País de España describió el hecho, como lo estamos mencionando, estaba ya en Cuba el señor Martínez, ya han corrido 3 años de eso, de la liberación del show del señor Francés Langlois, y está ya en Cuba, haciendo parte del espectáculo mediático. Entonces, hay esas diferencias que les contaba que eran comunes en la zona, en los diálogos, y que las recordamos, que todos los días anunciaban que otro problema, que va a funcionar, que no va a funcionar. Y el País de España, pues fue y cubrió el hecho, que fue aterrador, fue desastroso. Una unidad de un pelotón de soldados encabezado por un sargento y un cabo no aplicaron las medidas de seguridad, no creyeron que el enemigo estaba allí, se dejaron sorprender durmiendo y los bandidos los asesinaron con granadas de mano mientras, o sea, se acercaron, les tiraron los explosivos y las granadas y luego los remataron a tiros por no tener medidas de seguridad. Y dicen, o se decía en ese momento, que los dos suboficiales, el cabo y el sargento, salieron corriendo y dejaron la tropa abandonada, y pues allí los terminaron de rematar a los otros y quedó la unidad sin mando, le robaron el armamento. Fue un golpe doloroso. Entonces el país reaccionó con mucha fuerza. Y claro, todos los oportunistas, los pacifistas del mundo, invitaban era a tener cabeza fría y que no se fuera a romper la conversación, porque esto era un hecho gravísimo. Entonces, forzado por la presión de Estados Unidos, el señor Santos aceptó la información y decidió bombardearla, porque aquí les agrego otra cosa: había suspendido los bombardeos. Es que nos faltó agregarle eso otro en los antecedentes. Es que el señor Santos había dicho que ya había una comisión mixta de los bandidos de las FARC y de soldados del ejército que iban a hacer el desminado en distintas regiones del país. Y paralelamente le impusieron allá que suspendiera los bombardeos. O sea que eso que pidieron después y que lo lograron no es nuevo, y ha sido una estratagema siempre de la FARC y de las guerrillas que no los bombardeen. Y entonces todos los amigos, inclusive el señor Monte Alegre, que era el fiscal, pedían era que se guardara la cabeza fría y que no se fueran a romper los diálogos. Ese fue el reportaje que hizo la señora Elizabeth Reyes del periódico El País de España respecto a la masacre de los 11 soldados en el Cauca. Y coronel, ¿cómo describió el diario El Colombiano de Medellín el contundente golpe de las fuerzas militares al narcotraficante y terrorista Pedronel Daza Martínez, alias Jairo Martínez, en el área rural de Guapi, Cauca, en mayo del año 2015? Bueno, el periódico El Colombiano hizo una descripción muy completa y con fotografías, y reconstruyó un poco la historia de este sujeto. Recordó que ya tenía 63 años cuando cayó, llevaba toda una vida en las FARC. De hecho, nació en la guerrilla, porque él era de las guerrillas, el papá era de las guerrillas comunistas, y allá nació. Y luego en la juventud, el único tiempo que no estuvo en la cuadrilla fue cuando estuvo estudiando en el seminario menor en Pitalito, pero el resto todo el tiempo en la cuadrilla, en cuadrilla bandido. Y luego estuvo a cargo de muchas acciones criminales, entre otras el manejo de muchos secuestrados y el asesinato del cabo José Livio Martínez. Todo eso lo mencionan allá. Y también resalta el periódico El Colombiano la labor, entre comillas, humanitaria de la señora Piedad Córdoba, la liberación del periodista Langlois, y pone de presente que hubo unas bajas importantes como la del Becerro en el noroccidente del país como consecuencia de la respuesta que le dio el Estado
luego del asesinato de los 11 soldados y la tarea que estaba haciendo supuestamente este delincuente de socializar la paz para que no se presentaran más esos enfrentamientos. Pero lo que no dicen allí es que en realidad estaba haciendo un embarque de coca bien grande y se les acabó ese negocio en ese momento. ¿Cómo relató el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga estos hechos? Esta foto, muy bien tomada además, es allá en Guapi. Ahí lo vemos después de que llegó de Cuba a promover el pacto o a decir o a socializar lo que se estaba negociando. Y ahí está con otro bandido que también cayó en ese bombardeo. Y está hablándole a los delincuentes de cómo es el proceso, lo que están haciendo y dando las instrucciones respectivas. Y entonces aquí vemos la descripción que se hace del diario Vanguardia Liberal. Lo muestran en una foto en Cuba con estas tres joyas, estas otras dos joyas, Fabián Ramírez, que era el jefe directo de él, y con Iván Márquez, que era el cabecilla principal de las FARC que estaba negociando. Y vuelven y describen más o menos lo que hemos dicho y resaltan que una de las acciones más visibles que hizo fue la liberación de los soldados que llevaban más o menos 5 y 10 años de secuestrados, cuando Piedad Córdoba ponía la cara de sorprendida porque había un avión sobrevolando la zona donde estaban reunidos con los delincuentes. Y también resaltaron nuevamente lo de la muerte de Román Ruiz en otra parte y Resarcen, que tenía 63 años, dicen que era huilense, no era huilense, era tolimense. Pero bueno, eso es un detalle menor. Y se muestra que fue un golpe muy duro para la FARC y que el bombardeo fue tan contundente que los 26 cadáveres estaban casi imposibles de identificar hasta que fueron las mismas FARC los que reconocieron que este bandido había caído ahí. Coronel, ¿por qué el diario El Espectador aseguró que el terrorista Pedronel Daza Martínez, alias Jairo Martínez, era el último ideólogo del bloque sur de la FARC? Bueno, porque hacen nuevamente la descripción, lo comparan, su acción delictiva y relatan algo también interesante aquí. Es que a finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, hubo una operación espectacular de las fuerzas especiales del ejército, que fue la captura del terrorista Yesid Artesta, que ahora es profesor, fíjenlo bien, profesor emérito de la Universidad de Barcelona en España. Lo llamaban en las FARC Joaquín Posada o Joaco Constituyente. Y este delincuente era el encargado de traficar coca, asesinar campesinos, y estuvo preso por eso. Ya lo hemos mencionado aquí, que mientras estuvo preso, la reina de belleza Mimi Johanna Soto era asidua visitante de este bandido en la cárcel La Modelo. Y también recordamos que este bandido, cuando estuvo preso, organizaba a los bandidos y los ponía a marchar y les daba instrucción en la cárcel. Que hubo videos que circularon de eso. Entonces, como Posada o Arteta, mejor, pasó preso, entonces Jairo Martínez fue el que se encargó, o el Mono Jojoy lo encargó de manejar todas las estructuras de narcotráfico y de terrorismo. Y rotó por las cuadrillas 14, 15 y 49 como miembro de lo que llamaban la Guardia Bolivariana o la seguridad de Joaquín Gómez, de este otro bandido de Fabián Ramírez y de otro que cayó en combate que le decían Heiler Mosquera. Estuvo en varios combates, sobrevivió a varios bombardeos, en uno quedó herido de una pierna, pero no le pasó nada. Pero bueno, eso es como la anécdota de su trasegar delictivo, que fue muy grande. Pero ¿por qué consideraba el tiempo, el espectador, que es la pregunta, que era un ideólogo? Es porque era un ideólogo. El tipo tenía primero en el alma el veneno del odio contra los liberales y contra el establecimiento y contra todo lo que fuera orden, por la muerte del papá que fue salvaje cuando era un niño y a un hermano, y esa violencia que se originó en esa época. Segundo, porque él estudió en un seminario donde se formó
académicamente bien en comparación a los demás bandidos, y entonces tenía una inducción muy grande a la lectura, que eso sí es tema fundamental en todos los seminarios que le inducen a los estudiantes a leer y a leer y a leer. Y pues lógico, el que lee, como decía Don Quijote, el que viaja mucho conoce mucho, y el que lee mucho sabe mucho, pero el que viaja mucho y lee mucho también sabe mucho o conoce mucho. Entonces, este delincuente tenía formación académica buena en comparación con los demás, tenía vocación de bandido, de combatiente, y tenía además rasgos de liderazgo. Entonces era muy capaz en su nivel y en su lenguaje para transmitir las ideas comunistas revolucionarias, y promovía todo ese tipo de formaciones. Además tenía habilidad para organizar las comunidades, reclutar muchachos y estructurar milicias. Por eso El Espectador lo calificó como el último ideólogo de las FARC. Adelante, mi coronel. ¿Cómo resalta Fundel? La memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico en los crímenes que cometió el terrorista Pedronel Daza Martínez, alias Jairo Martínez, quien fue abatido en mayo de 2015 en un bombardeo de la Fuerza Aérea cuando se encontraba coordinando el envío de un cargamento de cocaína desde Huapi, Cauca. Bueno, antes de presentar el video, queremos agregarle algo aquí, y es que cuando cayó este Martínez en el combate en el Cauca, y luego fue la subsiguiente operación en la que cayó el Román Ruiz, o el Becerro. Román Ruiz no, sino sí que cayó el Becerro. No, ese no era Román Ruiz era el nombre de la cuadrilla. Las tensiones crecieron y las FARC amenazaron con que se levantaban de la mesa, y entonces Santos volvió a prohibir los bombardeos. O sea, esto es una historia larga de tejemanejes, porque en la baja del Becerro cayó también el segundo, que era un sujeto que le decían Emiro Chaqueto, que tenía un prontuario igual y que además también había estado en Cuba y lo habían enviado dizque a socializar. Entonces eso muestra que sí estaban metidos en el narcotráfico, y que los que los estaban siguiendo los tenían ubicados perfectamente a qué iban, y por eso los bombardeos fueron tan contundentes, y obvio las FARC sabían que era lo que estaba pasando. Entonces utilizaban ese argumento de que les estaban era asesinando a su gente, o sea, le dan la vuelta, como Putin, él es el que ataca y destruye a Ucrania, pero ahora él es la víctima, ese Occidente el que está haciéndole daño a Rusia. Igual son las FARC, ellos eran los que estaban asesinando soldados, traficando coca, y entonces cuando los golpean y los matan con las manos en la masa, no, lo que pasa es que el Estado es el que no quiere la paz, y eso fue de mucha tensión, la muerte de estos bandidos, y finalmente el señor Santos terminó cediendo, y ahí fue cuando la canciller fue a Cuba y les prometió el oro y el moro, y entraron en la recta final de la firma del pacto, que luego el señor Uribe, el señor Ordóñez Maldonado y la señora Marta Lucía Ramírez se apropiaron a nombre de los colombianos y le agregaron 10 páginas, y nos terminaron de hundir con ese pacto. Bueno, entonces ahora miremos, escuchemos sí el mensaje de los niños.
Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuál reflexión estratégica tiene hoy respecto al contundente golpe de las fuerzas militares al narcotraficante y terrorista Pedro Nel Daza Martínez, alias Jairo Martínez, en el área rural del municipio de Guapi, Cauca, en mayo del 2015? Bueno, reflexiones muchas, pero mencionemos algunas. Sin duda, una vez más queda claro que hay un desconocimiento de parte de la dirigencia política, de la academia, de los medios de comunicación, los analistas políticos que dicen ser expertos en defensa nacional, de cuál es el plan estratégico de las FARC en toda esa región de Huila, Tolima, Cauca, Caquetá, porque ese solo hecho de que el bandido viene de Cuba, dice con la misión de socializar en el Caquetá lo que está pasando con las negociaciones en Cuba y termina metido en un campamento donde estaba preparando un envío de coca para Estados Unidos y en otra región del país, demuestra que ni los que estaban allá negociando en Cuba tenían claridad, ni el gobierno tampoco, ni le exigía unos protocolos muy claros de que si su venida es aquí podamos localizarlo donde está. No, después de que estuviera aquí puede hacer lo que le daba la gana y por eso ocurrió la situación en la que terminó la vida de este delincuente. Hay un olvido grave de la sociedad de esa gravedad de esas acciones terroristas. ¿Cómo es posible que al país ya se le haya olvidado que cuando estaban en la recta final para conversar dizque la paz, hayan masacrado a esos soldados en el coliseo de una vereda allá en ese municipio del Cauca, sin que eso trascienda, además de que en su momento se pusieron unas flores, pero si se le pregunta a civiles e inclusive a militares, ya ni se acuerdan de eso. Entonces, y tampoco se recuerda a nadie todos los crímenes que cometió este tipo, porque tenía un prontuario, pero aterrador, como el de todos los cabecillas de las FARC, y eso se olvida. Igual insistimos mucho que se olviden los análisis en lo que publica que las FARC tienen nexos con el Partido Comunista desde siempre y nexos con el narcotráfico, pero eso siempre se trata de soslayar y por último se dice que el culpable es el señor Duque, que no les cumplió con el pacto que han hecho en Cuba y esto del narcotráfico y el Partido Comunista a un ladito y nadie lo menciona. Vemos que la amplia red urbana que esté en Bogotá tiene ramificaciones en todo el país y no solamente aquí en la capital. Vemos que el corazón geopolítico de todo lo que ocurre en el sur occidente del país es, por un lado, Cali, pero por el otro lado es Neiva y los alrededores en el Cauca, el Caquetá, y que tiene una extensión y una coordinación muy importante y entonces se maneja con varios puntos geográficos, pero que para el bloque sur, donde fue toda la acción criminal de este delincuente, es Neiva. Entonces, si andaba por allá, estaba simplemente haciendo un mandado para entrelazar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. La guerra a muerte que se inició en el Tolima, o que fue fuerte en 1955, pues tiene sus raíces en la división de limpios y comunes, y es cuando nace este delincuente, y se multiplica a partir del 55, y la señora enviada por el Partido Comunista se asienta en el sur del Huila, donde curiosamente nació, creció y se volvió bandido Raúl Reyes, o sea que es un trabajo largo del Partido Comunista, no es coincidencial, y este delincuente termina en un seminario estudiando becado. Él fue el responsable de muchísimos reclutamientos de estudiantes y campesinos menores, siguiendo las líneas del Mono Jojoy, y en este caso, en esta época, del Plan Renacer de Alfonso Cano. Entonces las cosas hay que hilarlas, organizarlas, estructurarlas en el tiempo para entender cómo es la dinámica de esta guerra. Y desde luego, lo único que los aflojó fue esa trascendencia de ataques sostenidos de las fuerzas militares
la respuesta que se dio gracias al apoyo de inteligencia de Estados Unidos con la ubicación exacta de esos campamentos, y por eso se les golpeó con tanta precisión. Y finalmente, aquí, como estábamos en plenas conversaciones en Cuba y hemos mencionado algunos casos del secuestro y la liberación del periodista, del show de la terrorista holandesa en Cuba, de los congresistas gringos que también se las picaban de comunistas, y la legitimación del terrorismo a nivel nacional e internacional con el abogado español y por todo el show que hicieron allí en La Habana, siempre apuntando a los diálogos. Entonces, todos estos crímenes y toda esta estructura orgánica que maneja los hilos de una manipulación enmascarada siempre con que hay necesidad de dialogar. Hay que dialogar para que esto no acabe. Y recordemos que en esos días fue cuando Santos dijo, es que definitivamente si no negociamos con estos bandidos, se vienen y nos hacen la guerra en las ciudades. Y luego dijo, señora, ¿usted mandaría un hijo para la guerra? Y además también por esa misma época disfrazó a un hijo de soldado y como si fuera un dictador tropical del África, paró un desfile militar y se metió a darle besos de Judas al hijo en plena ceremonia. Entonces vemos que es que el problema es complejísimo y tiene muchas aristas, y esa ignorancia de la realidad de lo que quieren las FARC y de lo que ha hecho el Partido Comunista es lo que ha permitido que el problema se crezca y no se solucione. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, Guapi es un pintoresco y autóctono municipio colombiano en el litoral del Océano Pacífico del departamento del Cauca. Organizado por varios colonos a finales del siglo XVIII, próximo a la desembocadura del río Guapi, donde se pueden avistar en el océano las ballenas que vienen del Polo Sur, y al frente de la famosa isla Prisión de Gorgona, además de una colosal masa rocosa para los escaladores extremos llamada Cerro Naya. A pesar de las violentas confrontaciones partidistas del interior del país, su tradicional tranquilidad comenzó a ser perturbada para la segunda mitad del siglo XX por los grupos insurgentes narcocomunistas, ya que por ser limítrofe con los municipios del centro del departamento del Cauca y cruzado por el río Guapi, que desemboca al Océano Pacífico, fue convertido en ruta de salida de narcóticos. Su economía de pesca artesanal y explotación de maderas fue contaminada por la codicia del dinero fácil y abundante, con la inevitable consecuencia del terrorismo y el crimen. Por ello, la extorsión y la intimidación cambió su tranquilidad ancestral. Este fenómeno de mutación sociológica fue causado por la violencia de los grupos terroristas, que es el que pretende ocultar Francisco Errux con su acomodado informe de la verdad. Trabajo que le fue encargado al prelado, y él lo aceptó, por el gobierno nacional a exigencia de los bandoleros de las FARC, que conformaron la comisión negociadora en Cuba. Demanda que los comisionados por parte del gobierno, encabezados por Humberto de la Calle, les admitió con el chantaje de no abandonar la mesa de negociaciones si no le era aceptada esa demanda, ya que el presidente Juan Manuel Santos estaba dispuesto a aceptar todo lo que se le exigiera con el fin de lograr su objetivo de firmar un acuerdo a cualquier precio, sin importar los intereses nacionales, sino solo su prestigio político personal, del cual se ganaría un premio Nobel. Todas estas intrigas están encadenadas de tal forma que realmente el interés de una población como la del municipio de Guapi no era de su mayor importancia. Eso solo tenía trascendencia patriótica para las tropas que han combatido heroicamente la presencia comunista en los municipios del litoral pacífico, como lo ha revelado la operación militar contada en este episodio del día de hoy. Esfuerzos patrióticos que terminaron siendo burlados con las tolerancias que se tuvieron con los terroristas en la mesa de negociación política. Y de esa forma, lo ganado, con sangre, sudor y lágrimas por los valientes soldados y policías, fue totalmente traicionado y las víctimas burladas sin compasión. De tal manera que es indispensable que se conozca la historia, que el informe de la verdad quiere ocultar por la sesgada intención de un prelado contaminado de ideologías comunistas,
como lo es la llamada teología de la liberación, donde la comunidad jesuita ha tenido mucha injerencia en su promulgación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces usted hace el resumen, puntualiza, refuerza lo que dijimos respecto a la ignorancia política. Todo esto es consecuencia de la ignorancia. Síntesis de su reflexión. Los problemas de un Estado son políticos y necesitan soluciones políticas adecuadas, y es lo que no ha tenido. Adelante, mi coronel Alarcón. El coronel. No se escucha. El coronel, en el día de hoy tenemos la participación a través de Facebook Live de El Guajiritillo. Dice lo siguiente: las FARC y la tal comisión cumplen con el objetivo de acomodar la verdad. Su intención es escribir lo que deben contar las nuevas y futuras generaciones. Realmente, lo que hace Fundel es un trabajo que quedará plasmado para que la historia real nunca sea olvidada. Importante reenviar todas estas historias reales para que siga llegando a todos los colombianos y al mundo entero. De autoría propia tenemos lo siguiente. Nuestro programa relata y presenta episodios reales narrados por sus verdaderos actores, evidenciados por artículos y archivos testimoniales. Fuera de eso, están nuestros conocimientos propios de los hechos. Esto nos motiva para que sigamos difundiendo la información y, ¿por qué no?, reunir nuestras propias familias, en especial las nuevas generaciones de jóvenes, para que de nuestra propia voz escuchen estos relatos de la verdad verdadera antes de que nos los cambien. Igual recomendación hacemos a nuestras escuelas de formación y además la inclusión del pensum académico en la materia de sociales de la verdadera historia de nuestro querido y azotado país. Insistimos en la frase de quien no conoce su historia está condenado a volverla a vivir, de pronto con mayor crudeza y violencia. Por eso la reflexión del día de hoy tiene que ver con uno de los principios de la guerra de Sun Tzu, que dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas no estarás jamás en peligro. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, mediante nuestro programa conocemos el modus operandi de estos narcoterroristas. Entonces, preparémonos todos para evitar volver a vivir este nefasto y cruel episodio de nuestra querida patria. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias por sus comentarios, de conocer, de saber quién es el adversario para saberlo combatir por donde es y no caer en la repetición de la repetidera. Adelante, Vicencio. Este sector del sur de Colombia, Guapi, es un sector como varios de aquí, donde la violencia está arraigada. Se siente la presencia, ahí está la presencia del Estado, la policía, el ejército, la armada tiene sus botes allí, pero también en cada esquina hay un policía, un infante, un soldado, todos totalmente cubiertos y protegidos, porque en este municipio, desafortunadamente, como en otros, como decir algo como Saravena, por ejemplo, llegan y asesinan cruelmente aquí a nuestros funcionarios, nuestros policías, nuestros soldados.
Pero todo esto enraigado en nuestra violencia, en nuestro narcotráfico y la minería ilegal. De esto solamente cuando uno está en ese sitio se vive y se siente ese temor, donde a uno lo miran con extrañeza y es juzgado y perseguido, entre comillas. Uno no puede estar en ese sitio hasta cierto tiempo, si no, pues tiene una muy mala suerte y puede ser secuestrado o asesinado. Este es nuestro sitio de Huepí, todo este sur donde sale todo el narcotráfico habido y por haber, y donde la minería ilegal es reinante. Gracias. Usted lo resume, es una debilidad del Estado, una falta de visión, una falta de conjunto, y cómo así que la delincuencia es la que manda. Pero la responsabilidad de las fuerzas militares y la policía no puede ser la única que atiende semejante problema. ¿Cuándo lo entenderán los gobiernos y los dirigentes y los analistas que saben de lo divino y lo humano? No sabemos. Pues llegamos al final con nuestro mensaje institucional. Los invitamos esta noche a un programa especial que tendrá la Fundación para reconstruir lo que ha sido el año de acciones político-estratégicas y geopolíticas en torno a la guerra de Ucrania. Y la próxima semana retomaremos nuevamente las actividades normales de la mañana con la memoria histórica y de la noche con la formación de estadistas y de estrategas. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.